Sí, señores, continuamos aquí en este espacio de Mujeres en Dinámica y esta tarde, esta noche, este día para mí es un privilegio contar con la presencia de una amiga que conozco durante muchos años, larga data. Recuerdo aquellos días en el espacio de Realidades con la colega, con la amiga Zunilda Fonder, y para mí es más que un privilegio contar en este día con la presencia de una mujer con una trayectoria de más de 4 décadas en el ejercicio periodístico, tanto en su país natal como aquí en los Estados Unidos, y me refiero a la doctora María Teresa María Morel. Bienvenida al espacio. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Para mí es el placer, es el privilegio. María Teresa, digámosle un poquito, si no digo Marité, nadie sabe a quién me estoy refiriendo, mejor dicho, como que no asocian. Expliquémosles un poquito a los amigos y las amigas de Mujeres en Dinámica, ¿dónde nació Marité? Marité nace en Italia y a los 4 años sus padres, a fines de la guerra, se transportan a Argentina. Entonces me crié en Argentina, estudié, me casé, viví en Argentina por muchos años. ¿Y de dónde viene Marité? Porque en tu introducción dice Teresa María Morelli. Bueno, ¿Cómo viene Marité? Teresa María es el nombre de las 2 abuelas. En Italia es costumbre que nombren a las abuelas. Entonces, cuando yo entro a medios, en diciembre cumplo 56 años en medios de comunicación. Y que he vivido de esta profesión. Larga data. Larga data. Entonces, era como que yo decía, tenía que elegir un nombre. Yo decía Teresa, María Teresa, Teresa María. Porque tú considerabas que era muy largo. Que era muy largo, que era muy común. Y de ahí nace Marité. Acertaste al 100%. En ese entonces no había ninguna Marité. Wow. Ahora ya hay Maite, ya hay otros, pero en ese entonces no. ¿Y dónde estudió Marité comunicación? Marité estudió comunicaciones en Argentina a través, estamos hablando del año 1964, por correspondencia. No te quiero llevar la edad, pero eso significa que eres una mujer de larga data y que sobre todo te ves en forma exquisita, excelente, una condición perfecta. Yo siempre digo, Piedad, yo estoy pisando los 80. Porque las mujeres no nos gusta mucho decir. Yo lo digo, siempre he dicho mi edad. Yo mi edad la he disfrutado. Y mucho. Wow, se nota. Bien vividos. Bien vividos. Sí. Hablemos un poquito, ¿cómo se inserta entonces? ¿Cuándo se casa Marité? ¿Cuándo contrae nupcias? ¿En el interín estudiando o no, antes te casaste formalmente? Me casé formalmente, es decir, yo soy profesora de artesanías y de alta costura. Yo he tenido escuela, ya tenía 18 años cuando monté mi primera escuela, entonces ya entro después a medios. Entro a medios, pero como yo desde muy niña, yo admiraba a una presentadora de televisión y una periodista, Pinky, y entonces yo la admiraba tanto que le copiaba. ¿Sí? Y le decía a mi madre, yo la noticia la hubiera dado así, la hubiera dado así. Y mi mamá se reía. Mi madre se reía. ¿Qué edad tenía? Y en ese entonces yo tendría 14, 15, 16 años. Es decir, lejos total de lo que sería Marité. Y cuando tuve la oportunidad de poder estudiar, pues lo hice. En ese entonces se estudiaba mucho por correspondencia. ¿Cómo se califica Marité? ¿Cómo califica Marité la relación con sus padres? ¿Con tu mamá? Excelente, ¿Con tu papá? ¿Con ambos padres? Excelente, sí. Mi padre es el hombre que más lo amé y lo seguiré amando mientras viva. ¿Hermanos cuántos tenía? Hermanos tenía 2, en este momento me queda 1. Yeah. El COVID se llevó al más pequeño. Y quedamos en decir a los amigos y a las amigas, ¿cuándo se casa Marité? Es decir, ¿concluye la universidad Marité? Sí. ¿O fue en el proceso que no, concluyo la universidad y me caso. Me caso con quien fue el papá de mis hijos. Y él no era muy partidario, a él no le gustaba. ¿Que tú estudiaras?
que yo ejerciera la profesión. Entonces la ejercía de a ratitos. Y eso, machista. Italiano y viviendo en Argentina, Wow. imagínate. La cuestión es que se fue desgastando la relación porque él no creció y Marité siguió creciendo. Yeah. Y siguió siendo la mujer que quería ser, lo que soy. Estamos hablando de Argentina, ¿en qué tiempo, Marité? En el 70, 1970, 1972. En ese tiempo, ¿cómo era Argentina política, socialmente y económicamente? Se podía vivir, había que trabajar, por supuesto, pero se podía ahorrar un pesito para cambiar, para poder cambiar el auto, para poder darse algún gustito. Los tiempos fueron cambiando en Argentina, lamentablemente. ¿Tuviste 2 hijos? Tuve 2 hijos. Una hija falleció en un accidente automovilístico y mi hijo está viviendo en Argentina, él es juez de la nación. ¿Se supera, Marité, la pérdida de un hijo o de una hija? No, se aprende. ¿Cómo se maneja esa parte? Se aprende a vivir sin ellos. Es decir, yo tuve que guardar mis lágrimas. Estuve mucho tiempo fuera de circuito. Yo creo en la muerte porque creo que es lo único seguro que hay. Quién antes, quién después, pues vamos a hacer ese camino. Y tuve que aprender y tuve que asimilar porque no había otra opción. No es que yo podía cambiar la historia no la podía cambiar, eso es lo que había. Aprendí a vivir sin ella. ¿Cuándo sale Marité hacia los Estados Unidos? ¿Desde que llegaste de Argentina fue siempre aquí en Nueva York? O digo, yo fue siempre aquí en Nueva York. Fue en Nueva York. Fue en Nueva York. ¿Y cómo fue esa partida? Porque tú dejas tus hijos atrás. Mis hijos ya estaban casados, yo ya me había separado del papá de mis hijos, vivía sola y se presenta la posibilidad de viajar a Estados Unidos a ser de segunda en una estación de radio. Sí, no, pero de segunda y llegando aquí a Nueva York. Yo dije, a mí no me asusta. Dije, ¿por qué no? Mis hijos, es decir, la que en el primer momento la que no estaba muy de acuerdo era mi hija. Mi hijo sí ella estaba de acuerdo. Era la mayor. Era la menor. El mayor es el varón. El gran amor de mi vida. Y entonces la cuestión es que mi hijo dice, ¿por qué no? Aquí en Argentina llegaste a un tope. Más de ahí no vas a aprovechar la oportunidad. Claro. Pues eso es lo que hice, pero la vida tiene muchas sorpresas. Y cuando llegué aquí, ese contacto, pues por cuestiones de política, había desaparecido de todas partes. Wow. Y la familia que me recibió, que eran el hermano y una cuñada de una amiga muy querida de Argentina, pues trataron de contactarse, pero no hubo forma. Ya le avisaron a través de una hermana de este señor que no lo buscara porque él estaba escondido. Él había tenido que refugiarse porque había tenido amenazas. En buen término no fue porque él quiso, fue una violencia. Es decir, tuvo que esconderse resguardarse porque su vida... Yo nunca lo conocí, porque nunca más volvió a salir a la palestra. Wow. Porque la amenaza había sido... Sin embargo, hay un antes y un después. Es decir, de esa persona desconocida que te iba a servir y 25 años después de Marité aquí en Nueva York. Ajá. Es decir, abismal. Un cambio radical. Pero me quedé, lloré mucho y dije, yo no voy a regresar a Argentina fracasada. Si bien tenía un pasaje por un año pago, pues dije, pues aquí estoy, aquí me quedo. Dios sabrá, yo creo en mi Dios. Y entonces yo digo, bueno, Él sabe por qué me trajo. ¿De qué año estamos hablando ahí, Marité? Estamos hablando del 2000. 2000. Es decir, hace ya 24 hace ya 24 años vamos para 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasó mucha agua por debajo del puente, pero digamos también que pasaron muchas cosas. ¿Y ahí cómo se califica, por ejemplo, Marité, en esos años mozos?
eh, una chica vivaz o un poquito retraída, o siempre tuviste ese ímpetu que tienes hoy de ir por delante de las cosas? Yo creo que Estoy hablando en todos los sentidos, la ¿sí? Marité de Como hoy, estudiante. la Marité de hoy ha sido la Marité joven. El impulso de seguir adelante, de buscar abrir caminos. Yo entendía que la mujer no era solamente para parir y para lavar los platos. Yo cuando aprendí a conducir tenía 23 años y pues en ese entonces ninguna mujer o casi pocas mujeres de clase media alta conducían. En Argentina. En Argentina. A los 30 y pico de años en Argentina la mujer ya es vieja, ya no consigue empleo. Y pues yo seguí estudiando cursos, cuánto curso había, cuántos seminarios, pues yo lo aprovechaba. Y una mujer que tiene esa visión así, justamente de los derechos y de que la mujer es justamente eso, es un ser humano que tiene sus derechos, que tiene sus libertades. ¿Hay alguna acción puntual de parte de Marité en ese sentido con las mujeres de tu país, Argentina? ¿Algún trabajo social? Sí, trabajaba, he tenido alumnas, es decir, siempre apoyé las causas de las mujeres. La violencia doméstica, la violencia de género, no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo. Hay que cortar por lo sano, lo que pasa que muchas mujeres dicen, ¿y quién paga la renta? Lo que pasa es que él paga la renta y la comida, entonces yo decía, pero trabaje. Y no se atreven a dar el paso. Y no se atreven a dar el paso, siempre buscan un pretexto en el cual no estoy de acuerdo. Si algo no funciona, pues no funciona. Cortemos por lo sano. Claro. Antes de que a uno tengan que llevarla al hospital o que ande morir o con los pies hacia adelante. Ay, no, sí. No, nunca. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, siempre, y ese fue mi padre el que me inculcó todo eso, de que yo me defendiera, de que no permitiera. Ustedes vivían, tú eres de Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, yo nací en el sur de Italia y pues llegamos a Buenos Aires. La capital de Argentina. ¿Y cómo han sido estos años, Marité? ¿En cuáles áreas, cuáles medios ha trabajado o colaborado Marité en estos años, en estos cerca de 25 años aquí en Estados Unidos? Bueno, muy específicamente en Nueva York. Siempre trabajé independientemente. Trabajé cuando llegué acá, bueno, pasé por el periódico El Taxista, estuve en El Especialito, creé un periódico estando acá, La Solución. Es decir, siempre independiente, siempre buscando en defender nuestra profesión. Lo lamentable de Estados Unidos, yo no voy a hablar de otros países, tengo que hablar específicamente de acá. No somos unidos. La clase periodística. La clase periodística. ¿Y por qué tú dices eso, Marité? Porque hay muchos celos, porque hay muchos egos. Pero ¿por qué si, como decíamos fuera de las cámaras, Marité es Marité y ese logro y esa personalidad tuya no te la voy a robar? ¿Por qué entonces se da ese revanchismo? Porque yo no sé qué pasa, no me entienden. Y los peores enemigas somos las mismas mujeres de los medios de comunicación. ¿No damos espacio a las demás? Yo tuve que hacerme mi espacio, si bien hubo mucha gente que me tendió su mano, yo les estoy eternamente agradecida. Marité, haciendo un poquito, ¿en cuál nación, sin discriminar absolutamente, sino para valorar, dónde tú ves más espacio de solidaridad? Porque aquí yo sé que hay comunicadores de distintos países, Centroamérica, bueno, América Latina, los hispanos que estamos aquí reflejados. Donde tú, y que tú eres una mujer de mucha experiencia con distintos profesionales de la comunicación, pero de distintos países, ¿cómo tú valoras y dónde tú ves más en buen dominicano, esa serruchadera de palo? Argentina tiene mucha serruchadera de palo. Lo lamentable de Argentina es lo feo que se comportan, porque al aire, porque se hacen
no me... Es decir, yo no he hecho contacto, tengo muy pocos amigos en Argentina de medios, precisamente por la decadencia que tuvo. Y ahora, ¿cómo tú valoras el aspecto político en Argentina con el presidente? La situación está difícil. El presidente que han elegido, que han puesto, es para beneficiar a los grandes terratenientes, a los grandes empresarios. No es un presidente para el pueblo, porque lo que está haciendo al pueblo, a los jubilados, los está maltratando. ¿En cuál, una valoración, ya eso es muy personal, sobre todo por la experiencia como argentina, en cuál de los gobiernos tú entiendes que los argentinos estuvieron mejor? Calidad de vida, acceso a la educación. Cuando salimos de la dictadura que asumió el doctor Raúl Alfonsín. Las cosas empezaron, pero el peronismo boicoteó, tal es así que el doctor Alfonsín tuvo que entregar la presidencia 6 meses. Tuvo que pedir elecciones y entregar la presidencia 6 meses. Que los buenos duran poco. Que los buenos duran poco. Ya. Entonces asumió Menem. El primer gobierno de Menem no fue malo. Las segundas vueltas no siempre son buenas y fue pésima. Yeah. Fue pésima. Donde le hicieron creer al argentino que un peso valía $1. Por eso vino de ahí el DM2. La inflación galopante no fue el segundo mandato del doctor Saúl Menem fue pésimo. Yeah. Entonces, vuelta a pedir, bueno, gana el doctor Alfonsín, el doctor de la Rúa, y bueno, un voto castigo, ganó el doctor de la Rúa por un voto castigo. Fue pésimo, así que tuvieron que sacarlo de nuevo, castigarlo cuando entra la familia Kirchner. Pero yo estaba fuera de todo eso. Y es decir, la presidenta Cristina no hizo buen papel. Yo no puedo hablar, yo estaba fuera, es decir, para algunas personas sí, es decir, por lo que hay hoy con Milei, me quedo con Cristina. Cristina fue una presidenta del pueblo, que a muchos ricos no les interesaba, no les convenía. Entonces, cuando uno no vive y va de paseo, cuando uno va de paseo y lleva dólares, todo está bien. Todo está bien. El problema es cuando se vive en el país. Hoy no hay fuentes de trabajo, el dólar, un dólar cuesta 1.200 pesos. Cerraron a las grandes empresas, se han ido del país. Entonces, no hay trabajo, no hay subsidio y no hay plata. Es difícil, pero ese es como el reflejo y la réplica de casi todos los países. Pero yo creo que están gobernando muchos países con el mismo catálogo, llamémoslo de esa manera, porque no hay forma de entender qué está pasando. Está pasando que el pueblo pasa necesidades. Así es. Y nadie se ocupa y se preocupa por ellos. Hablemos un poquito de esa Marité mujer. Tú decías, bueno, los años pasan en ti, es como si, porque te conservas así, con esa piel bien bonita, bien delicadita. Entonces, háblame de esa Marité. ¿Te divorciaste del papá de tus hijos? Me divorcié del papá de mis hijos. ¿Ya viniste para acá? No, estaba todavía en Argentina. Quedó de la Marité. Pero siguieron teniendo buenas relaciones por los niños. ¿O se fragmentó todo? No, se terminó y se terminó. Se terminó. Okay. Los hijos ya estaban casados. Yo puse una norma, no quiero que mis cosas dependan de su papá, ni las cosas de su papá tenga que ver conmigo. Okay. Estamos separados, él que resuelve, él allá y yo aquí. Entonces esa fue la forma. Claro, cuando hay una separación, las dos partes quedan lastimadas. Sí. El que deja y al que lo dejan. Pues a mí me quedaban dos alternativas. O quedarme llorando por los rincones. O recuperarte. La que dejó fui yo, la que tomó la decisión, o recuperarme. Juntar los pedacitos que habían quedado de la Marité, volverlos a armar. Pero los armé, como dicen los chinos, con hilo de oro. Para que se luciera mejor. Nosotros se rompe una taza y la botamos. Los chinos no.
La reparan con hilos de oro. Ah, pues yo tengo que tener una venita china, porque es que le pasó que dice que yo no voto. Bueno, yo hice eso con Lo voy a tomar en Marité. cuenta. Yo hice eso con Marité. Junté los pedacitos que habían quedado de Marité. ¿Alguna vez te culparon tus hijos? No, ¿Cómo fue la relación? no, con ellos tus fueron hijos? los primeros, la relación ya no daba para más, yo ya me había enfermado por querer llevar una relación que ya que ya no se podía sostener más. Fueron ellos quienes me dieron el empujoncito que me faltaba. Y aquí, ¿qué hace Marité? Ya hablamos de los medios en los cuales tú has trabajado, has colaborado. Entonces, pero hay esa Marité. Si yo te menciono el nombre de Pablo, ¿qué te surge? Pablo es mi gran amor. ¿Oh, sí? Pablo es mi esposo, mi compañero, mi cómplice. ¿Cómo se conocen Pablo y tú? Pablo tenía el Mirador de América, estaba armando en la radio el Mirador de América a través de online, estamos hablando del año 2009, yo lo conozco a Pablo, un amigo en común nos presenta y entonces él me había visto en una revista y la cuestión es que yo voy al estudio y entonces me dijo, está bien, si me interesaba, es decir, ser parte de la radio, necesitaba una persona que fuera la cara y la voz y la imagen de la radio. Eso se estaba armando. A mi hijo lo nombran juez de la nación y yo viajo a Argentina. Fui a darle la sorpresa de estar en la investidura. Y la cuestión es que lo llamo y le digo que me voy a Argentina. Y entonces él me dijo, qué pena. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la radio? No, yo voy a regresar. Yo el 1 de octubre voy a estar nuevamente en Nueva York. Eso pasó. Y cuando yo llegué lo llamé y le dije, ya estoy aquí. Nos encontramos en el Alto Manhattan, donde yo estaba viviendo. Y entonces estuvimos haciendo unos arreglos. Y él me dice, bueno, ¿y cuándo piensa que puede empezar con el programa un programa? Sí. Entonces yo tenía en carpeta guardado el programa de Señora Nostalgia. Señora Nostalgia me dice, ¿cuándo podemos empezar? Le digo el lunes y era un jueves. Wow. Y pues... Era decididos que estaban. Pero todavía no sabían nada. No. Todavía no había nada, había una relación de trabajo. Eso era jueves, él me dijo cuándo podía ir a la radio. Le digo el sábado, y el sábado sí fui a la radio, y entonces me dice, ¿qué micrófono va a elegir? Y yo le digo, y me senté ahí. Y entonces él, ¿qué hizo? Abrió los canales, yo me di cuenta que había abierto los canales, tenía auriculares, y los que pertenecemos a medios sabemos perfectamente cuándo se abre un canal. Sí. Pero yo dejé que él abriera los canales. Y empezó la conversación, y él me fue llevando y yo le fui contestando. Y entonces en un momento él dice, bueno, a partir del lunes, la señora Marité Morelli pasa a ser del staff. Y se arranca de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, Señora Nostalgia. Él es de nacionalidad colombiana. Él es de nacionalidad colombiana, excelente ser humano, una bellísima persona, muy buen corazón, muy solidario, muy buena gente. A partir de ese momento, entonces, a partir de ese momento yo arranco en la radio ese día lunes 26 de octubre del año 2009 y claro, nos veíamos todos los días. Y entonces empezó la programación. Yo hacía la programación como productor independiente. Él no sabía de lo que iba a hablar, pero él participaba en el programa. A los 3 días que hago el programa, me dicen que a partir del lunes próximo, la radio va a ser audio e imagen. Wow. Pioneros en hacer radio con audio e imagen a través de internet. ¿Esa emisora está en New Jersey? Está en New Jersey, es el Mirador de América. Podemos también, si quieres, dar el dial para que la gente lo pueda... Es que no tiene dial, no tiene dial porque es .com, el miradordeamerica.com o entra a YouTube y también el miradordeamericaradio.com. ¿Eso es en vivo? Es en vivo.
Toda la toda programación la es en vivo. Yo estoy ahora aquí y la radio está con música, el piloto automático funcionando. Siempre en vivo. Las 24 horas siempre en vivo. Marité, estuve recientemente en un evento en el que se dio a luz a esta preciosa con una separación de colores exquisita, sobre todo el azul me encanta. El logo de este espacio es azul magenta, azul y rosado magenta. Ahí lo tienen. Se parece mucho. Me encanta. Y sobre todo, háblame un poco de este niño. Ese niño es un proyecto que yo lo tenía en carpeta. Es decir, a mí me gusta crear. Como buena productora independiente, siempre he creado mis programas, el contenido. Y estaba ahí. Yo decía, guardadito ahí. ¿Por qué de arte? Vivir es un arte. Expresión Cultural, Magazine. Es una revista de arte y cultura. No podemos perder nuestra cultura. Al paso que vamos, la juventud que viene, si no le dejamos algo, tenemos que dejarle nuestras raíces, porque la cultura y el arte son nuestras raíces. Entonces, por eso nace Expresión Cultural Magazine. ¿Y cómo se, bueno, lógicamente tiene que ver con la idiosincrasia de los países que cohabitamos aquí en No va a ser solamente de aquí, no va a ser solamente Okay. de aquí de Nueva York. Expresión Cultural va a hablar comenzamos con la historia del arte. Va a hablar de los escritores, va a hablar de todo lo que representa arte y en el mundo, no solamente de aquí de Estados Unidos. Sí, veo que tiene muy interesante, sobre todo. Hay que tocar todos los temas, que darle la participación a los niños, a la juventud, porque va a ser una de las formas, cuando un joven se lo saca, no está en la calle y está enfocado en algo que le guste, pues va a salir de la calle. Claro. No va a entrar a la ganga. Esto que está muy, muy de moda, los muñequitos. Los muñequitos o anime japonés. Y además estamos hablando también de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó a través de Valentina Rodríguez, que es una muchachita joven que es parte del staff. El staff está compuesto por varias personas. Hablando de los niños, que tú dices que participan en la revista. Sí, ahí están las dos niñas. Hay una niña de 8 años que dibujó a su mascota y hay una niña de 13 años que le gusta todo lo que son dibujos en movimiento. Y eso hay que resaltarlo. Claro. Eso hay que resaltarlo. La revista va a salir 2 veces, cada 2 meses. Es full color, tiene su página web www.expresionculturalmagazine.com. Y como es física, si queremos nosotros tener en dispensario médico, la revista tiene... ¿Dónde se comunica con Marité? Se puede comunicar a través de Marité, a través del teléfono, que doy el número. Sí, claro. El 646-657-7165 o a través del correo electrónico de la revista. Magazine, Expresión Cultural Magazine, @gmail.com. Marité, yo sé también que tú te envuelves en lo que es la capacitación para los profesionales de la comunicación. ¿Cómo se da esa dinámica y cómo la gente puede acceder a algún curso que ustedes estén impartiendo? Bueno, nosotros somos los dueños de la Escuela de Comunicaciones New Jersey, es decir, una escuela de comunicaciones que está registrada en Estados Unidos y que estamos autorizados para dar los cursos. Hemos dado cursos, hubo alumnos que no se recibieron y sí hubo 2 alumnos que se recibieron este año con sus títulos, porque estamos el Estado nos ha dado esa potestad de poder hacerlo. Pero vienen cosas nuevas. La escuela
Viene una organización que está haciendo su rueda de prensa Si quieres podemos hablar de eso, sí. a finales de Solamente hasta octubre. la rueda de prensa. Bueno, Yo lo prefiero, dejamos para la rueda de prefiero para la rueda de prensa, es decir, va a ser un medio para unir a la familia periodística. Porque, perdóname que te interrumpa en esa parte, estábamos hablando de tu valoración en torno a la clase y lo disgregado y la falta de solidaridad que somos. ¿A qué tú crees que se debe eso? Y no quieres hablar de eso, hablaste de Argentina, pero tú que has estado involucrada, participando con profesionales de esta área, de diferentes naciones, ¿dónde tú entiendes que se da eso? Es que aquí cada quien arma Cada rancho quien- aparte. Cada quien Y eso, cada quien lado. jala para su lado. Y eso al final del día termina siendo muy costoso, termina siendo muy desgastante. Necesitamos unirnos. La unión hace la fuerza. Por eso nace esa organización que todavía no nació a la luz. No, todavía. No, a ver, es decir, a fines de octubre hay una rueda de prensa, van a estar todos Podemos decir cordialmente que invitados. el 29 de octubre. 29 de octubre van a estar todos Están todos cordialmente invitados. Para Yo que te voy a conozcamos hacer eso. llegar a ti Sí, toda la podemos. información para que tú convoques a los amigos. No va a ser solamente para periodistas, va a ser para periodistas, va a ser para comunicadores, para todos los trabajadores de la prensa. Porque ¿qué pasa? Quedan los camarógrafos afuera, quedan los fotógrafos, quedan los ingenieros de sonido. Hay mucha gente, no es solo... El periodista puede hacer cosas, pero necesitamos al ingeniero de sonido, necesitamos al camarógrafo, necesitamos al fotógrafo. Entonces, ¿por qué no aunar esfuerzos para un buen beneficio, el beneficio de todos? ¿Y por qué tú crees, Marité, que se hace necesario en este siglo XXI? No diría, oye, pero estamos como volviendo hacia atrás. Sobre todo tú hablabas de tu experiencia aquí durante estos 25 años y de la solidaridad y el respaldo que recibiste de muchos profesionales en el área y de diferentes personas. ¿Por qué hoy día se hace necesario que tengamos una institución así? Es necesario. ¿Por qué? Es necesario porque tenemos que entender que solo se nos hace muy difícil. Un grano de arena se pierde en la playa, pero tú fíjate que cuando se juntan muchos granitos de arena se hace una muralla y esa muralla ataja el viento, ataja el oleaje y nosotros tenemos que aprender del mar, tenemos que aprender de eso. Cuando estemos capacitados y esa organización a través de la escuela se va a ocupar de la capacitación en todas las áreas porque tenemos que estar actualizados con las nuevas tecnologías de un periodista. Es decir, somos personas grandes ya, que aprendimos de una forma, pero hoy los tiempos han cambiado, los métodos han cambiado y tenemos que llegar a esa tecnología. Y tenemos que unirnos, porque el día que entendamos que la unión hace la fuerza, ese día tenemos, es darle respeto a la gran familia periodística. Mejores salarios, mejores beneficios. Fíjate que hoy en día cada uno por su casa no ha logrado nada. Y entonces yo, aunque la gente a veces como que se quiere retrotraer de esa realidad, es que al final, como tú decías, al final de la vida irremediablemente está la muerte, no pensamos en eso. No se piensa en eso. No se piensa en eso, sin embargo, vemos cuando fallece algún colega, no sé si pasa lo propio en el caso de los periodistas argentinos. También los hay, claro, también los hay. Deficiencias, hay dificultades. Hay que ir previendo situaciones. ¿Eso lo contempla esa organización? Sí, eso lo tengo, yo tengo todo un listado. Es decir, yo he venido anotando todo lo que necesito, todo lo que nos hace falta. Y la organización, si trabajamos mancomunadamente, se puede lograr. ¿Y hay instituciones, por ejemplo, Marité, que pueden ayudar a eso? Bueno, vamos a apelar a que haya instituciones. Se puede, porque esta organización está legalmente registrada a nivel nacional, es decir, no solamente para Nueva York, para todo Estados Unidos.
y con posibilidad de hacer cosas fuera de Estados Unidos. No es una que es fantasma, no es nada, es fantasma. Somos personas físicas que vamos a tener un compromiso, una responsabilidad para con nuestros colegas. Se hace urgente porque lamentablemente cada quien por su cuenta como que al final no están dando los resultados que se necesitan. Fíjate que cada quien por su cuenta, ¿qué hace el empresario? Si tú le pides una pauta publicitaria, esa pauta publicitaria te la regatea y termina diciendo, no, pero fulano me lo hace por mucho menos. Y lo que no sabe ese fulano, que está rompiendo los pactos, eso no se hace. Hay profesionales que están y no están matriculados en ningún lado. Tienen que tener. ¿Para qué se han hecho los títulos? Yo no conozco ningún médico que ejerza sin título. Claro. En el gremio periodístico nos conocemos, es decir, es un rubro que nos conocemos todos y sabemos quién tiene escuela y quién no. Esa comunicación alternativa, entonces. Bueno, es que esa comunicación alternativa, y son influencers. ¿Qué hacer pero con es eso? que nos vamos a quedar sin profesionales. El periodismo, si no se toma esto en serio, tiende a desaparecer con los influencers. Los influencers van a borrar a los periodistas. ¿Y entonces? No, pero es que entonces por eso Marité pensó que tenemos que crear bases. Yo a esta altura no estoy buscando ni un cargo político, ni trabajo, no. Es pensar en todas las vicisitudes que hemos pasado y que se están pasando todavía. Entonces tenemos que ir abriendo el paraguas. ¿Por qué es que otros países, por ejemplo Francia, Estados Unidos, los periodistas son unidos, tienen ellos una organización y están bien? Tienen buenos salarios, están respetados, tienen buenos beneficios, pero ¿y nosotros por qué no? Por eso mismo, porque estamos disgregados. Disgregados, y lo disgregado pues no suma. Hablando un poquito ya aquí en política y a nivel local, ¿cuál es tu parecer, tu valoración en torno a esta contienda electoral que en el noviembre 5 vamos a estar eligiendo a un presidente de los Estados Unidos, candidatos, Donald Trump, expresidente, y Kamala Harris, candidata, pero también vicepresidenta actual de los Estados Unidos? ¿Cómo tú ves esta contienda? Bueno, mi percepción es que las cosas están difíciles. ¿Y en qué sentido? El señor Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, tiene causas pendientes con la justicia. Y le permiten que él se postule. Él tiene su gente. Yo no me puedo olvidar de ese 6 de enero, de esa revuelta, la democracia estuvo en peligro, y él fomentó de alguna manera eso con su gente. Para mí... Es decir, la única opción entonces para ti es Kamala. No hay otra. No hay otra. Tenía una esperanza con el Kennedy. Pero él declinó. Pero él terminó a favor. Ahora, qué deshonor para la familia Kennedy, que siempre fueron demócratas, siempre tuvieron una línea para que hoy se vaya. Kamala Harris como vicepresidenta yo no sé si no la han dejado desarrollar, no la han dejado, el papel de vicepresidenta no fue un papel descollante. Entonces, ¿cuáles son los indicios que siendo presidenta hará la diferencia? Porque no hizo gestión como candidata. Bueno, yo me gustaría saber qué va a hacer ella. ¿Qué es lo que...? Porque hasta ahora lo único que han estado es insultándose o sacándose los trapitos al sol unos a otros. Pero yo quiero saber, y me gustaría saber, y apelo a través de esta cámara, bueno, ¿qué va a hacer la señora Kamala Harris si gana las elecciones? Esa es la pregunta. Esperemos que la responda. No sé cuándo serán las urnas o en algún... Pero es que yo creo que nosotros como ciudadanía... debate, porque el asunto es que nosotros como ciudadanía necesitamos tener esas respuestas. Claro.
porque entonces vamos a ir a las urnas a ojos cerrados. Creo que no sirve. Es difícil. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de un país, estamos hablando de que el voto vale, pero también está la otra, que después al final un grupo de personas elige el presidente que va. Y entonces nuestro voto, ¿para qué sirve? Tampoco cuenta. Si no va a contar mi voto, ¿para qué me invitan a que vote? Bueno, es una situación un poquito está delicada, delicado. Complicado, y sobre todo que por un lado dicen que Kamala habló mentira en el debate, el segundo intento a Donald Trump, es decir, un poquito complicado. Pienso que tiene que aclararse el panorama porque no beneficia a ninguno de los dos. Así es. Está muy dividido, el país está muy dividido. Bueno, agradecer la participación con nosotros aquí de Marité Morelli, periodista destacada de una larga data. Dijo ella, 56 años va a cumplir ya en la trayectoria como periodista, como comunicadora, pero aquí en Estados Unidos, muy específicamente en Nueva York, ya va a cumplir 25 años de carrera profesional. De verdad ha sido un placer, un honor que me hayas dispensado a mí y a los amigos y a las amigas de Mujeres en Dinámica todo este tiempo, y sobre todo, recuérdales entonces dónde podemos conseguir la revista. La van a encontrar, exactamente, la van a encontrar a través de internet, es decir, por la página web, y la van a encontrar en consultorios, en los consulados. No se va a repartir ni en las bodegas, porque entendemos que es un producto de calidad, tiene buena presentación, y vamos a seleccionar dónde va a estar a la revista. O caso contrario, pueden comunicarse conmigo al 646-657-7165. Así es, señores, y gracias, Marité. Niurka, muchísimas gracias. Bueno, no, yo te iba a decir, no lo dije en principio, pero sí, recuerdo que hace muchos años que te conocí, siempre me quedaba maravillada contigo, y sobre todo, sino por la capacidad que tenías de cuando abordabas algunos temas en este espacio de telerrealidades de la colega y la amiga, la hermana, como decimos, Zunilda Fondel. Yo te agradezco mucho el que hayas dispensado todo este tiempo con nosotros, y sabes que el espacio de Mujeres en Dinámica está abierto para cuanto tengas que decir. Recuerden ustedes, aquellos que llevan anotaciones, este martes 29 de octubre habrá la rueda de prensa en la que se va a hacer en el comisionado de Cultura Dominicana. No, comisionado no, bueno, dirección de Cultura ahora le han cambiado el nombre, pero todo el mundo seguimos pensando que es el comisionado. Bueno, vamos en todo este tiempo, vamos a seguir compartiendo con ustedes todas estas informaciones. Marité tiene el compromiso de enviarlas para que hacer la formal invitación en los días subsecuentes antes de que se dé esta rueda de prensa este próximo martes 29 de octubre en la Dirección de Cultura Dominicana. Vamos a la pausa y retorno con todo lo que resta de este espacio de Mujeres en Dinámica. No se muevan, ya volvemos.